Qué bueno que estamos en nuestra sala de entrevista y para mí es un altísimo honor recibir a uno de los profesionales de más luces en esta región sur de la República Dominicana. Él es psicólogo conductista, es un connotado profesor universitario y es también pastor evangélico. El licenciado Jorge William Díaz. Su único defecto, y ya lo he comentado antes, que es liceísta. Licenciado, qué gusto. Qué gusto reencontrarnos, ¿verdad? Buenos días. William, comencemos explicándole, sobre todo a los jóvenes que nos están mirando, cuál es el valor, el significado de la Semana Santa dentro del paradigma cristiano. Buenos días, profesor y amigo, con el defecto de que usted es aguilucho, y buenos días, el decano de la comunicación sanjuanera Lombiqui. Son mis dos profesores. Bueno, dentro del contexto eclesiástico, eso varía mucho en cuanto a lo que tiene que ver con la apreciación que se le pueda dar, pero genéricamente la Semana Santa es el curso de la historia que cambia entre lo que se creía y lo que no se creía. Por ejemplo, en el caso de lo cultural, tiene mucho que ver con esa transición que ocurre entre un aspecto de fe y un aspecto cultural. Entre un aspecto cultural y un aspecto de vida. Y eso entonces hace una simbiosis y nos permite tener a nosotros lo que se conoce como la Semana Mayor, que tradicionalmente se conmemora entre los periodos de a inicios de marzo o a finales y en raras ocasiones en el intermedio. Conmemoramos entonces la pasión, sí, la muerte y la resurrección del profeta Jesús. Es correcto. Además de eso, es la manera en cómo la persona tiene de separar el ciclo de la semana, que es la concepción, el desarrollo, el nacimiento, desarrollo de vida de Jesús, la pasión, muerte y resurrección. ¿Y qué tanta gente celebra o conmemora esta semana conforme esos elementos religiosos que son los que generan esta efemérides, esta celebración? Un alto número. Sin embargo, con los años se ha venido perdiendo la naturaleza y la sacracidad de la semana y del hecho, porque muchas personas lo que hacen es involucrarse en la ingesta de bebidas alcohólicas, carrera, playa, entre otras cosas. Entonces ya en muchos lugares el sentido de la Semana Mayor ha venido perdiendo un poco esa estética y esa proyección básicamente que tiene que ver con la parte de fe y espiritual. Pero no, digo, yo entiendo que en otros países, ¿verdad? Hay siempre en verano, siempre hay un asueto grande en un momento determinado en esos países. Y aquí realmente ese asueto viene normalmente en la Semana Santa, en donde esa gran cantidad de personas se desplaza a playa o regresan a su pueblo natal a pasarse esos 3 días, vamos a decir, en compañía de sus padres, de sus abuelos, de sus sobrinos, de sus hermanos, etc. Eso ha sido tomado, entiendo yo, por las casas comerciales y han promovido una serie de cosas, de actividades que podríamos llamarlas tapaganas. Cuando tú encontrabas que ya eso se ha ido moderando en diferentes playas del país, las casas licoreras disputándose un Viernes Santo quién tenía la supremacía de venta de esa bebida alcohólica. Sí. Entonces, cuando las autoridades, no ahora, no, porque eso es una lucha que viene de hace varios años, han querido normar la Semana Santa, entonces una cantidad de personas, no la mayoría, reprime esa actuación de las autoridades dominicanas. Su opinión con respecto a esto de que se respete lo que es el Viernes Santo, no quiere decir que usted no coma, que usted no esté en su casa, que usted no se bañe en la playa, pero que lo hagan con el
comedimiento. Con el comedimiento, pues, necesario que debe tener un ser humano. Eso tiene mucho que ver con las generaciones. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaban en una época que para la víspera de Semana Santa no se hablaba duro. Nuestros ancestros no majaban sazón. No, ya eso es. Ya eso era. Se prohibía comer carne. Principalmente en la cuaresma. En la cuaresma católica, era bacalao, arenque. En la iglesia católica. Y pescado. En la iglesia católica tú no comías carne el miércoles de ceniza. Exacto. Ahí mismo el primer viernes de cuaresma y seguía hasta el último viernes de cuaresma. Entonces eso tiene mucho que ver con el paso de las generaciones que hemos venido teniendo y cómo a esas generaciones se le ha transmitido de manera efectiva y correcta ese valor de fe, ese valor espiritual que no lo hace en sí la semana porque es conmemorativa. Del por qué se celebra, cuál es su valor espiritual, cuál es su valor cultural, cuál es su valor antropológico, cuál es su valor social y el valor familiar y de fe, básicamente. Entonces, ese aspecto de transgeneracional no nos ha permitido a nosotros tener mucho éxito porque lo han simplificado. Y nosotros estamos en la generación X, en la generación Z. Pero ¿no será que el capitalismo le ha arrebatado a ustedes los cristianos esta conmemoración? A nosotros, profesor, porque no es una acción del cristiano, es del mundo. Y sí, claro, porque nosotros estamos en la sociedad del consumo y de la inmediatez. Entonces, el capitalismo, y usted como historiador y docente de muchos años, y don Vicky, que ha vivido más que yo también, sabe que... Subraya eso, que ha vivido el doble de todos nosotros. Prosiga. Sí, pero eso es entre ustedes. Entonces, como les decía, es importante subrayar esa parte, porque, en ejemplo, lo que somos de los finales de los 70, como es mi caso, nosotros todavía tenemos en nuestra memoria esa formación indistintamente de si estamos en un grupo de fe religioso o no, porque eso es algo que nos enseñaron desde la casa y lo hemos mantenido. Claro, cuando uno estudia, uno se da cuenta que hay cuestiones que son puramente tipo ritualistas y que no me quita a mí la santidad el yo comer carne un viernes, el yo bañarme, el yo desarrollar un tipo de actividad, litúrgica o no, religiosa o no. Entonces no es pecado, se puede comer carne. Pero es que, ¿quién estableció que comer carne era un pecado? El viernes. Eso es un asunto de cultura y un asunto de religión. Bien, o sea que eso no... Ustedes los evangélicos, ustedes se tiran su carnita yo no puedo sin hablar, problema. Yo no puedo hablar por la mayoría, yo hablo por mí. Yo me como mi carne. Y los católicos también. Toda la que aparezca. Así comen. Que si usted gusta mandarme un puerquito a la casa, un pollito se asado. Se tira el viernes santo. Oh, pero corriendo, sí, claro. Sí. Entonces no es pecado nada de eso. No hay un registro bíblico, ni arqueológico, ni antropológico, ni teológico que nos sugiera que esa es una práctica pecaminosa. Tampoco es pecaminoso hablar alto. No, porque en nosotros es un tema de cultura. Cuando usted busca eso, usted se da cuenta que nosotros, no solo por el alto nivel de contaminación sónica que tenemos y los decibeles altos en nuestro timbre de voz, nosotros somos dentro de de Centroamérica y en este caso del Caribe, uno de los países que habla más alto. Entonces Farideh Raful, la ministra del Interior, no tiene razón. Bueno, no sé en cuanto a qué usted hace referencia. No, al asunto de que ella prohibió la música y ley seca. No, espérate. Bueno. La ley, lo primero es, la ley seca, hay... Ley seca el Viernes Santo. Pero eso no, el domingo. Eso es para el domingo. Pero eso, me supongo que eso es para los abstemios. O sea, para que usted sea un abstemio en esos días que tiene que ver con la no ingesta de alcohol. Ahora, pero es un tema de ley, no es un tema de fe. Entonces, si ponemos disculpe, decano, la parte de la fe con la parte de la ley, podemos hacer nosotros una ambigüedad al comunicar la idea que queremos dejarle a nuestros telespectantes y a nuestros televidentes. O sea, y hay un dato con esto de esos 2 días. Eso no quiere decir que si usted está en su casa y tiene su pote no se lo beba. Así, pero claro, tú te lo digo. No puede estar haciendo apología. No, usted está dando pie, pastor, para que haga apología de la ingesta etílica. No te aproveches. No te vamos a dar la oportunidad de que te aproveches. Lo del domingo sí lo entendí, pero porque pastor, es el gran día de regreso.
Y que, Pastor, y que la gente no debería ingerir bebidas alcohólicas ¿usted porque va respalda a eso? manejar. Sí, en cuanto al tema de la bebida, claro. Y más si se va a hacer el famoso acarreo o carretón aquel. Okay. Ajá. Pero ¿cómo controlar, pastor, la ingesta etílica en un país donde la ingesta de ron es mucho más antigua que el nacimiento mismo de la República? Es decir, aquí por lo menos se está consumiendo alcohol desde el 1502, 1503 en esta isla. ¿Cómo encarar eso? Bueno, si eso es cultural. Desde antes de llegar Primero que tiene que ver con un tema de educación y tiene que ver con un tema de doble moral. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser el promotor de una cosa en un aspecto, en un área o un ambiente o en un medio o en un espacio físico determinado y por detrás ser el destructor de ello. ¿Usted es partidario de que se prohíba la publicidad en medio de comunicaciones formales del alcohol, de consumo de alcohol, de cerveza, de ron? Sí, sí. La razón primaria es porque es un estímulo, es un estimulante neto natural. La única diferencia es que cuando lo publican te dice, la ley te la cita y te dice que, por ejemplo, tomar es perjudicial para la salud, ley tal, y igual con el fumar. Pero eso tiene mucho que ver con una serie de políticas sociales, sociopolíticas, que uno a la hora de opinar, en el caso de nosotros, lo que hacemos Vida de Fe, tenemos que saber cómo opinamos, porque al final de la jornada tú te puedes ir con la ola y no entender qué hay detrás de esas opiniones o de esas propuestas. Mire, licenciado, ¿y cómo anda el consumo de drogas duras en República Dominicana? Este fenómeno, ¿cómo usted lo ve? Bueno, es delicado, pero es muy penoso, porque el consumo de la droga aquí está ligado a muchos factores. Pero es alarmante el consumo en el país. Demasiado, eso dicen los números. Yo veía un estudio en estos días en donde hablaba cómo se ha disparado el consumo de droga, sobre todo en grupos etarios de entre 14 a 45 años. Y cuando tú ves los números y las estadísticas, es alarmante. Además de eso, cómo de alguna manera pareciera ser, no puedo afirmar eso porque no tengo la data, hay tanta facilidad para que la gente acceda a los estupefacientes. ¿Cómo anda eso en San Juan y en el sur? Pero San Juan es un campo abierto para drogas. Eso lo sabemos todos y para eso no hay que ser ni siquiera un gran investigador. La mayoría de los accidentes que ocurren aquí en San Juan, en motocicletas, en pasola y en autos, tienen dos factores primarios: alcohol y droga. Sin embargo, yo siempre he dicho que cuando ocurren esos accidentes, que me chocan dos motores de frente, que dos carros me chocan de frente, que alguien venía a una alta velocidad y al doblar una esquina quedó con las 4 gomas hacia arriba, ¿por qué no le hacen inmediatamente la prueba toxológica cuando llega a la clínica o al hospital? Por una razón primaria y fundamental, don Vicky, que repito, usted ha vivido más que nosotros. Sí, y la experiencia sugiere lo siguiente. Primero, eso es una inversión de Estado. Porque para que cada centro hospitalario o una UNAF, que es una unidad de atención primaria, ahora llamada CPN, tenga ese aparato, primero tiene que tener la inversión. Segundo, el entrenamiento. Y tercero, la voluntad. Para que eso no se utilice solo los primeros 2 o 3 meses y se guarde y quede ahí. Porque es un tema de inversión, es un tema de seguimiento, es un tema de educación y de voluntad. En otros países sí lo hacen. Y no tienen que esperar el accidente, sino que te para el policía de tránsito. Por ejemplo, tú vas a Puerto Rico, Estados Unidos, Curazao. Sople. Y si tú estás por encima, tienes una multa y estás detenido, no puedes seguir conduciendo. No, pero yo me voy el accidente per se. Sí, llegó el herido. A la sangre, vamos a ver en sangre. Inmediatamente tú coges y de la parte que le sacó también a ver si tiene hepatitis, si puede recibir cuál es si no tiene. Ahí mismo le puedo hacer la prueba. Entonces le puede hacer la prueba. Ahora imagínense los cientos y eso nunca lo he visto en los accidentes. Pero ahora el chofer venía bajo los efectos del alcohol o venía bajo los efectos de droga. Muy raras veces. Ahora solo en la región, ahora solo aquí en lo que corresponde a la regional del Valle,
hay ciento y tantos de centros CPN, solo los centros CPN, sin los hospitales de primer, segundo, tercer y cuarto nivel. Eso es solo pensando en el asunto del Estado. Sí. Ahora ponga los aparatos, todo lo que eso lleve, ahora ponga las clínicas privadas, etcétera. O sea que eso es un tema bastante amplio que ojalá que lo tomasen en cuenta. Licenciado Jorge William Díaz, hay un tema que yo se lo voy a robar al señor que está a mi lado. Hemos tenido unos casos de violencia bastante singulares en el país. Y uno de esos que mató a una señora y hirió como a otras 6 personas fue declarado inimputable. ¿Eso lo establece la ley? Hay una parte de la ley que sí, y hay dentro de la ley de salud tiene una cápita. Ahora, eso mella en lo delicado, por 2 razones fundamentales. Es un manejo legal que muchos están utilizando y que por años se ha utilizado en la parte judicial. Cuando, en ejemplo, un togado puede utilizar eso como un medio para conseguir la libertad, al menos condicional, de su encartada o encartado. Entonces eso mella en el riesgo porque escuché de un caso de un joven que tiroteo, eran 2 ellos, y salía ayer en la prensa, uno está muerto, hay 2 heridos, y ya se está comentando que están diciendo que él tiene problemas mentales. Y eso es problemático porque eso significa que ahora lo van a tomar de moda. Y si los jueces y los fiscales no le ponen a eso la atención debida y hacen los peritajes correctos, porque lo que hicieron con el joven fue un peritaje psiquiátrico y psicológico. Y también eso lleva un grupo de pruebas que debe confirmar esa realidad. Ahora hay que saber cuán confiables son los peritajes y esas pruebas cuán fiables son, si no están viciadas, y quién las hizo, si es competente el profesional para poder practicar la prueba y poder dar un diagnóstico mediante un informe tipo forense que establece la razón de las conclusiones del profesional para recomendar la libertad, no pura y simple, pero la no imputación por, en este caso, deficiencia mental o una patología. ¿Y cuál sería el trato que podría tener ese paciente para que no vuelva a cometer un hecho así? Oye, una buena pregunta. El trato debiera, porque debiera ser una atención holística. El problema es que el Estado no tiene atención holística, o sea, completa, integral. Eso incluye seguimiento de un psiquiatra permanente, su medicación que no se descuide en el tiempo que corresponda, la observancia de esa medicación si hay que cambiársele y aumentar las dosis. Espérese, William, vamos por partes. ¿Y no sería mejor recluir a ese maldito asesino en un manicomio? Sí, pero ahí voy. Cuando hablo de que sería lo correcto, es porque él va a un centro privado. Ahora, ¿quién controla el centro donde él está? ¿Quién lo vigila? Ahora, si fuese un centro, como por ejemplo, como en el antiguo psiquiátrico O28, que esté en control del Estado, vía una vigilancia desde la corte, en la persona de la juez o el juez que da el no imputable a la persona, con una revisión periódica y que lo puedan observar a través de un equipo multidisciplinario, por eso voy con esos pasos. Porque ¿qué le garantiza al tribunal que cuando a él lo vean un poquito mejor en ese lugar, él no se va para su casa? Ahora, si fuese en un centro público o semiprivado en donde el Estado tiene control de eso, porque es una familia parece ser de clase media. Pero ahí está el punto. ¿No se estaría manejando eso desde una perspectiva clasista? A un rico lo declaramos inimputable, pero a una negra, pobre, fea, lo mandamos, como el caso de la médico esta, sí, que mató al hijo, la metemos presa. Es correcto. Por eso digo que todo indica que parece que la familia tiene cierta posición económica y pudiera ser que tenga también ciertos grados de influencia. El Estado Dominicano ¿tiene algún sitio para recluir ese tipo de personas? Formal había el antiguo psiquiátrico O28. Ahora hay un lugar llamado Reside,
que se maneja desde la presidencia y está en una etapa, hasta donde he leído y me he enterado, de la ampliación de sus zonas para las camas y los espacios que ellos tienen ahí de reclusión para personas con esquizofrenia y con ese tipo de situaciones. Sí, pero ese tipo de personas, que ahí es donde yo me preocupo, ¿estará siempre recluido ahí o si mejora se lo entregan a la familia? No se supone que debe estar siempre recluido, sino en una etapa de su vida que puede ser por años. Porque eso lleva terapia ocupacional, eso lleva terapia conductual, farmacología, rehabilitación psicosocial, chequeos periódicos, el chequeo de los medicamentos, las intervenciones médicas en otras áreas. Entonces eso va a tener mucho que ver con la parte de lo multidisciplinario y de qué haya dictado, porque hay que ver qué es lo que resuelve el dispositivo de la sentencia. Cuando tú vas a traer el dispositivo y dice resuelve qué, o termina, o concluye qué, entonces lo que haya establecido la jueza o el juez, que lo haya declarado no imputable por las pruebas que se le hayan presentado, tipo peritaje y demás, entonces ahí es que uno ve el dispositivo de lo que ella dice que se debe hacer. Entonces ese dispositivo es lo que le va a decir a uno cuán riesgoso es o no lo que se está haciendo con la persona que se declaró no imputable. Licenciado Jorge William Díaz, finalmente por mi parte, vivimos una sociedad donde los paradigmas se han cambiado. La idea de felicidad es muy diferente. Por ejemplo, lo que fue mi generación, la generación suya y lógicamente la generación de el señor Víctor Ramón Piña Cámpora allá en la prehistoria. El asunto es lo siguiente: la felicidad ahora se concibe como ostentación. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Mire usted, por ejemplo, cómo una persona implicada en un acto de corrupción pide que le den, además de dinero, pide que le den un auto de alta gama, un reloj de alta gama. ¿A dónde vamos a llegar? Eso aún no es medible. No. No, porque como las sociedades evolucionan, y usted como especialista también en el área de la sociología... O sea, vamos a peor ahora. Sí, lógicamente. Nadie dijo que vamos a mejorar. Todo lo contrario. El que lee los aspectos sociológicos y la evolución de las sociedades sabe que nosotros vamos en picada, porque nosotros tenemos una influencia de todos los lados y la propia dinámica relacional laboral, relacional política, relacional social y relacional económica le dice a usted que algo no anda bien, porque todos queremos llegar a ciertos lugares, a ciertas posiciones, a obtener ciertas cosas y a lograr ciertas metas. Y creo que fue lo que pasó con este joven togado en una posición importante de poder como un fiscal adjunto y en un espacio tan complicado como perseguir la corrupción, cayó presa de esa parte de las ambiciones, sobre todo de una manera fraudulenta e irregular. Vivimos en una era de derrota moral. Claro, porque la mayoría de nosotros, para no excluirme, decimos una cosa frente a los demás y detrás vivimos otra. Pero eso vino con la misma humanidad prácticamente. Sí, lo que pasa es que dice un filósofo, antro ergo gótico non, hombre soy, nada humano me es ajeno. Terrible. Entonces, cuando uno ve el espíritu de esa palabra, lo que le está diciendo, a mí me puede pasar lo mismo que te puede pasar a ti. Pero una cosa es yo reconocer eso, y otra es ocultar eso como un antifaz, que de ahí viene la palabra hipocresía, de allá de la antigua Francia y demás, y vivir una cosa que realmente yo no soy. Eso es lo que está pasando con esta sociedad. ¿El antídoto para eso sigue siendo la educación, la buena educación? Primaria. Eso es fundamental, porque cuando tú te educas y cuando tú llevas esos cánones de la educación un paso a la vez, te vas dando cuenta que la materialidad, aunque forma parte de la felicidad, no es el elemento fundamental para ser feliz. ¿Cómo usted mide el rol de la familia en la educación? El padre y la madre. Fundamental, 1A. Pero sucede que nosotros tenemos familias muy disfuncionales, aunque sea un matrimonio
que vivan juntos dentro de casa. Aparentemente feliz. Sí, porque es que la felicidad no está sujeta a aspectos visibles y tangibles. La felicidad, algunos lo describen como una decisión. Y responsabilidad. Otros lo describen como una sensación y otros lo describen como simplemente una oportunidad. Este hombre es un científico, este hombre es un académico. El próximo programa que ustedes ven aquí vamos a discutir los perfiles de la familia del siglo XXI. Sí, porque nosotros tenemos familia nuclear no funcional y nuclear funcional. Pero es que no podemos hablar. ¿De cuál familia vamos a hablar? Tenemos una familia monoparental el 46%. Exacto. Y el otro restante se divide en la familia mixta, en la familia extensa y la familia ensalada. Nos fuimos entonces. Jorge William Díaz, psicólogo conductista, profesor universitario, pastor evangélico. Hemos tenido una buena conversación, una buena entrevista, una buena conversación en este día. Verdaderamente una joya este joven profesional de San Juan de la Maguana. Seguimos.